Lectura en el primer libro de Reyes, capítulo 13, y leo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar. Así ha dicho Jehová: he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: y esta es la señal de que Jehová ha hablado, y aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo: prenderle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la palabra, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondió el rey y dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieres la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me ha ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho en aquel día en Betel, y le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre le dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: ensillarme el asno. Y ellos le ensillaron el asno, y él se lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina, y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comerás pan, ni beberás agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha dicho: no comas pan, ni bebas agua, y allí ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole: yo también soy varón, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces él volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que había hecho volver, y clamó el varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde,
al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en un lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que se había hecho volver le ensilló el asno. Bendita sea la palabra de Dios. Soberano Dios que estás en los cielos, en esta noche te damos gracias. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Dios, bendecimos, Dios amado, la vida de cada uno de los hermanos, Dios, que en esta noche están conectados a esta vigilia y oramos, Dios, por sus vidas para que sean bendecidos por ti. Al igual, oh Dios, que por las personas que estarán escuchando este mensaje después de hoy. Padre, dame la gracia, la unción de nuevo para exponer tu mensaje. Dios, oramos para que el mensaje traiga, Dios mío, la revelación, la gracia, la dirección que el pueblo está esperando, Señor. En esta noche, Dios mío, oro para que cuando termine de predicar tu palabra a través de este medio, nadie de los que está conectado a esta plataforma quede con la incertidumbre que le conectaste y le conectaste para hablarle. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Aún así, uno está hablando y de pronto estaba uno solo. Un permisito. Cuando le predicamos a la juventud, yo he notado que muchos predicadores toman como protagonista la vida de Daniel o la vida de Nehemías. Algunos a José, otros a Josué. Pero yo he estado mirando que cuando aparece Daniel en la historia, Daniel aparece como referencia en cuanto a sus años en que fue enviado a Babilonia bajo el gobierno de Nabucodonosor, en el cumplimiento profético de la palabra que Dios había dado a Israel por medio del profeta Jeremías, según Jeremías 25, 12 al 14. Pero hay que tener en cuenta que cuando Daniel comienza a ser tratado en Babilonia, o sea, cuando él recibe la revelación, capítulo 9 de Daniel, capítulo 1 al 4, ya Daniel no tenía sus 15 o sus 20 años, porque ya habían pasado los 25 años que Dios había hablado por medio del profeta Jeremías, que Israel se iba a cautiverio por 70 años. Entonces no era el joven que a veces he escuchado que lo exponen, ya era un hombre adulto. En cuanto a la palabra que hemos leído, también me he escuchado que hablan acerca del profeta joven y del profeta viejo. Pero si leemos todo el relato de este profeta, encontramos que nunca le llaman el profeta joven, sino le hablan del varón que vino de Judá. Algunos historiadores y algunos expositores hablan del profeta joven tratando o lo toman como referencia debido a que el escritor habla de que había un profeta viejo en el territorio de Betel. Entonces, yo me acojo más a la palabra que le dio el apóstol Pablo a Timoteo, cuando dijo, nadie ponga en poco tu juventud, porque cuando un joven que se mueve por medio de la palabra, entendemos y tiene que entender y saber que no es él, sino es la palabra, y la palabra es más vieja que todos los protagonistas de la escena. Ahora, para que eso se dé en un joven, el joven debe asumir la confianza y la madurez y el criterio para exponer la palabra. Pero también tiene que tener presente
que su testimonio en medio del pueblo también es muy representativo, porque si es una persona que su testimonio no es bueno, no tiene como que esa santidad y pureza y respaldo, entonces como que entra en la dudativa. De ahí que el Señor dice que el único lugar donde el profeta no tiene honra es en su propia casa. También tiene que entender el joven, o jóvenes, adultos, el que sea, que si tú eres una persona que eres creyente, asistes a la iglesia, y entonces tu carácter de adoración y alabanza no se ajusta a esa devoción, porque cuando hablamos de alabanza, estamos refiriéndonos a, a alguien y alabamos de pronto una característica o cualidad, pero cuando hablamos de adoración, estamos dándole la gloria al Señor. Entonces, pon alabanza en la adoración o pon adoración en la alabanza. Conjuga estos dos conceptos y esto te dará una actitud muy relevante, muy espiritual, muy de Dios en un auditorio. Porque a veces nos damos la tarea que cuando nos toca coordinar, cuando nos toca predicar, pues bueno, levanta las manos, sube aquí, hazlo allá, pero cuando no está en el ocupando, o sea, cuando no ha sido escogido para ofrecer el incienso, entonces, no, usted está chateando, charlando con el uno, charlando con el otro. Y la irreverencia es notoria. Y el que está predicando lo percibe porque es asunto espiritual. Por eso, si usted, joven, o que pues, fue lo que está, me invitaron para predicar una vigilia al Ministerio Juvenil, usted tenga su carácter. No importan los años que tenga, pero su madurez, su seriedad, su cumplimiento, su testimonio dirá mucho de usted cuando usted abra la Biblia. Porque hay personas que han sucedido que dicen algo y la persona que lo escucha presta más atención porque dice por la persona que lo dijo. Pero hay personas que no asumen, no tienen como que esa autoridad, no tienen ese testimonio relevante como que prestar atención a algo que dijo, aunque sea la palabra de Dios. Bien, amados hermanos, la escritura que hemos leído habla de un hecho que pasó en el tiempo de los reyes. El turno le llegó a Jeroboam, rey de Israel, del norte, por el pecado que hubo en Salomón. Dios le dijo a Salomón que por amor a David no iba a sentenciarle su pecado. Dice la Biblia que Salomón buscó mujeres paganas y Dios se lo había prohibido porque él dijo, las mujeres harán que desvíe el corazón a los dioses de ellas. Y así lo hizo Salomón. Y es lamentable, y escuché los clamores que estaban haciendo los hermanos. Me gustó uno mucho cuando están hablando acerca, clamando por los que estuvieron en en el servicio, pero ya no están, que estuvieron viviendo la gloria de la unción de respaldo del Señor, pero ya no están. Y eso uno se extraña, porque si de pronto una persona vivió esa etapa y ahora ya no la está viviendo, uno dice, ¿cómo es posible? Bueno, Salomón fue alguien que la Biblia dice que habló con Dios cara a cara, mas sin embargo se desvió. Entonces hay que seguir orando. Bendigo los que claman para que usted siga clamando para que los que se apartaron regresaran. Una vez escuché un testimonio de un varón por una experiencia que tuve en el cual se resaltaba lo que era el abandonar la iglesia. Y entonces yo recuerdo que me estaban estigmatizando de pronto, en mi caso, que si yo, yo tuve un sueño, en el sueño yo me iba al mundo, y yo recuerdo que en ese sueño
Me decían que me podía morir, me decían que me podían matar, que podía hacer lo uno, lo otro. Y yo dije, no, eso es mentira, porque fulano se fue al mundo y a él no le ha pasado nada. Entonces yo cuando despierto, yo le cuento el sueño a la persona de quien yo había dicho que era mentira, que si una persona se iba al mundo iba a tener una cantidad de contrariedades. Y cuando yo le conté el testimonio al varón, el sueño, él me dijo, hermano Polinio, si me ve riendo, estoy llorando. Si me ve alegre, estoy triste. Si me ve vestido, estoy desnudo. Si me ve calzado, estoy descalzo. Nadie, después que lo conoce y se aparta, está bien. Entonces yo le dije, bueno, pero si tienes ese reconocimiento, ¿por qué no regresas? Y él me dijo, lo he intentado 1000 veces y no he podido regresar. Gracias a Dios, este varón ya regresó al Señor y tiene una congregación, está pastoreando. Pero de este hermano, este ministro, me enteré que cuando él estaba en el mundo, apartado de Dios, en el tiempo que yo tuve el sueño con él, me enteré de que una mujer, una hermana en la fe, reconociendo cuán grande había sido el misterio el ministerio que Dios le había dado, me contaron que cuando estaba en ese tiempo de juventud, predicó y era como la unción que había derramado Dios en una campaña donde él predicaba. Las personas alrededor de la cuadra estaban llorando porque no, y lloraban y no sabían por qué estaba llorando. La unción había tenido esa parte. Ese momento, esa experiencia sublime con Dios le bendijo y también le afectó porque su ego se levantó. Pero bueno, hay cosas que suceden en nuestras vidas y hay quienes aprenden por el consejo que escuchan y otros aprenden por no haber escuchado el consejo. Espero que en esta noche estén conectados los que escuchan el consejo y le oren a Dios. Retomando el tema, la Biblia dice que Salomón se desvió y Dios sentencia a Salomón y le dice que va a dividirle el reino, pero por amor a David no lo va a hacer en los días de él, lo va a hacer en los días de su hijo, y en el caso le tocó a Roboam. Roboam quedó en el sur y Jeroboam quedó en el norte. Pero la condición de Jeroboam, había algo, y eso es muy importante que uno lo tenga muy presente, cuando Dios lo llama para que uno le sirva. Dios llamó a Jeroboam y lo llamó para que fuera rey del norte. Y según la profecía, en la intervención que tuvo con el profeta Ahías, en cuanto a la división del reino, le dieron de 10 tribus y al reino del norte le quedó una y media con la media de Manasés, Gad. El caso es que hubo mayoría, y más adelante lo corrimos, que en el territorio del norte. ¿Esto qué pasó? Que Jeroboam tuvo temor. ¿Por qué tuvo temor? Porque él no se consideraba de pronto del linaje de reyes. Entonces él dijo, bueno, si ellos bajan a adorar a Jerusalén, como le dijo Dios a Jesús a la samaritana, que en Jerusalén era donde se adoraba y que la salvación venía de parte de los judíos, porque ellos adoraban en los montes. Entonces, ¿qué hace Jeroboam?
dice que colocó un altar en Betel y otro en Dan. Pero ¿qué estaba haciendo Jeroboam? Él estaba haciendo esto era para que el pueblo, las tribus no se reunieran en Jerusalén y de pronto se podrían levantar contra él y lo podrían matar. Este temor, este miedo en el corazón de Jeroboam le puso lazo y él colocó un altar en Betel. El altar que levantó en Betel, un altar pagano, y es ahí donde Dios le envía al, al varón, al varón de Dios que vino de Judá, y dio la profecía contra el altar. Ahora, la profecía que él da era de que se iba a levantar uno en la casa de David y le dijo, y se llamará Josías. Y haciendo un estudio, Jeroboam recibió la profecía que se levantaría uno en la casa de David y suceden 14 reinados para que se cumpliera la llegada de Josías. Esta historia me inspira porque habla de algo muy relevante y la vamos a mirar. Pero concluimos con Jeroboam. Es importante que tú seas quien seas, estar donde estuviste, ignoro de dónde te sacó Dios, ignoro cuál haya sido tu vida, desconozco cuál ha sido tu formación social, académica, espiritual o religiosa, no sé, pero sí sé es que si Dios te colocó en un lugar de honra, tienes que asumirlo, porque el hombre que está en honra y no entiende, viene a ser semejante a las bestias que perecen. Eso le pasó también a Mefibosé. Mefibosé, el hijo de Jonatán, al cual David honra por amor a Jonatán, él, cuando llegó al palacio, él llegó siendo handicap, o sea, llegó siendo lisiado. Y esto hizo que David no tuvo en cuenta eso, el rey, y le dio su nombre, le dio las tierras. Pero ¿qué sucedió? Que cuando hubo el momento para que él fuera y le llevara el presente al rey, Siba viene y lo intimida por su condición. Ah, pero tú qué vas a hacer si tú estás todo chueco, tú estás todo paralítico, tú no puedes caminar. Pero cuando sí va a llevar presente al rey, el rey le dice, ¿dónde está tu señor? ¿Por qué? Porque el rey estaba esperando de que a quien él había hecho la redención, al que él había redimido, al que él había bendecido, oiga, por agradecimiento al menos tú haces. Y así pasa a muchas personas que están sin trabajo y están en la iglesia, y consiguen un trabajo, Dios los bendice, y después de allí ya no van, sino que entonces mandan, si tú vas para el culto, llévame esta ofrenda cuando pase el alcoholí, y no, Dios te está esperando es a ti. Dios te bendice, saca el tiempo y tú mismo lleva la ofrenda al Señor. Pero Mefibosé se dejó intimidar y es importante que tú de pronto, y porque nos pasa, como dijo Moisés, no sé hablar, Jeremías, yo soy un niño, no, manda a otro, ¿qué va a pasar? No, si Dios te escogió a ti, ten la plena seguridad que tú eres. Ahora, hay problemas que las personas no aceptan en el Señor porque de pronto tienen como su mente finita y no logran entender que si el líder o el pastor es el que te coloca en un lugar, no es Dios. Pues quiero que sepas esto. Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad en los corazones de los hombres. Y entonces Dios dirige. Que si tú estás ostentando un liderazgo, dale la gracia a Dios y valóralo. Porque hay gente que le dan los nombres, que hacen los créditos, los liderazgos, y no lo miran como un privilegio, sino como una carga. Pero usted, sírvale a Dios para que usted, que Dios lo llena de su gozo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Están desconectados. Bueno, Gloria a Dios. aleluya.
Alábale. Alábala que vive. Gloria a Dios. Y a Como, Dios. La alaba te goza. como decía el predicador Gloria a Dios. puertorriqueño, alábalo que con la alabanza pasa. Alábale. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Así es que uno tiene que tener esa identidad. Y a Yo, Dios. fíjense, varias veces que he predicado a los jóvenes, bueno, no sé, algunos le he narrado una experiencia que tuve, que a mí eso me marcó la vida. Me marcó la vida porque para algunos ya que me conocen, saben que por mucho tiempo trabajé en el Hotel Caribe. Y en ese tiempo llegó la oportunidad para bendecir a un joven de la iglesia. Entonces yo se lo llevé a la jefa de cajeros del Hotel Caribe. La experiencia está que la jefa de cajeros lo incluye en el horario, porque dijo, demos la gloria a Dios. Si lo trajo Plinio, a él lo van a coger. Pero yo esperando que el joven entrara, que el hermano entrara, me llevó una sorpresa porque lo sacaron del horario. Entonces yo le pregunté a la joven, a la jefa de cajeros, digo, ¿y qué pasó con el joven? Dice ella, háblate con tu jefa porque ella lo mandó a sacar. Cuando yo le pregunto eh, que, que qué pasó con el joven, con mi hermanito en la iglesia, escuche esto y quiero que lo escuches en el espíritu. Tú que estás entre los 15, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, que eres alguien que está hasta 25. Ahí me quedo porque esa era la edad que tenía el muchacho. Yo sabía que estaba el cargo, yo sabía que estaba el puesto, yo sabía lo que iba a pasar, yo lo sabía, o sea, y era para bien, pero ¿qué falló? Falló su actitud. Y esto lo digo con mucho temor y respeto, ya sé que están grabando la vigilia, porque cuando lo entrevistaron, mi jefa me dice, Plinio, ese muchacho tiene el espíritu muerto. Y yo le dije, hay poder en la sangre de Cristo. Y entonces ella me dijo, no, no se trata de eso de la iglesia. No, no. Es que en un momento determinado yo sentí que estaba hablando con mi abuelo. Estaba hablando con mi abuelo, una señora que tiene 55 años, y está hablando con el abuelo, entonces, ¿cuántos años hablamos? 25, vamos a ponerle 55, papá 75. Bueno, tenía como 95 años. Da un permiso por aquí. Ahora, ¿qué se debió? Que la actitud que asumió en la entrevista, porque ella me dice, yo te lo entrevisté y como sabía que me ibas a preguntar, te lo mandé a la psicóloga. Y las dos concluimos en el mismo dictamen. Ese muchacho tiene el espíritu muerto. Me dijo, lindo, el muchacho lindo, precioso, es un muñequito, pero a nosotros no nos sirve así. ¿Qué pasó, amados hermanos? Sucedió que cuando lo estaban entrevistando, él asumió una posición de un viejo. Le preguntaron, ¿cómo te llamas? Mi jefa me remedaba la actitud, ya no tal, señora. Entonces dice ella, yo sentí que estaba hablando con mi abuelo. ¿Sabe a qué se refiere eso, amados hermanos? Son aquellos hermanos que piensan mostrar una santidad corporal. Sus ademanes, como, no, tú eres santo porque tú no pecas. Y ella me decía, es que era un viejo y el joven por naturaleza es impetuoso, es incansable, es inquieto. Uno tiene que estar agarrándolo por aquí y se sueltan por allá, porque el joven es así. Por eso hay situaciones donde uno necesita jóvenes, porque los jóvenes tienen la fuerza de la vida. Muy calladito, bueno, ¿sí? Pero tienes que despertar. La vida la vas a enfrentar, pero tienes que ser cristiano, cristiano santo porque no pecas, pero tu juventud, esa te la van a tener muy presente, que actúa
con tus años, pero con la santidad de Dios. Y que no tiene que ser corporal. Porque no, tú tienes que tomar bendiciones. Y esto, mi amado Pedro, hermano Antonio, hermana María, gloria a Dios, bendiciones. Y carácter. Entonces, son las circunstancias que Dios nos establece. Y si tú quieres formarte en el carácter, yo te recomiendo que te lees primera y segunda de Timoteo. Ahí tienes el consejo de un pastor para tu oveja. Jeroboam hace esto, como acá, él creó los dos altares. Pero ahora miremos ahora el carácter no del joven, del varón que vino de Judá. Dice que cuando él da la profecía contra el altar, Jeroboam se molesta, dice, agarrarle. Pero cuando le quedó, la mano se le torció. Él le ruega al varón de Dios y este ora y su mano se restaura. Él le invita a ir a su casa y comer. Y aquí vienen los errores. Le invita a comer, pues dígale, no voy a comer. Pues entonces viene, abre su corazón. Y cuando abre su corazón, le dice al rey, ¿por qué no va con él a comer? Y hay cosas, situaciones en Dios, aún en tu propia vida social, familiar, laboral, religiosa, espiritual, que tienes que tener mucho cuidado a quién se lo dices, porque muchas veces no hay necesidad que tú digas nada. Vamos a mirarlo porque aquí comenzó el error de él. Dice, y le dijo el rey, varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieres la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Ahí tienes que ver por qué la serpiente sedujo a Eva, porque le dijo, no, Dios, lo que Dios te dijo, lo, lo, lo divulgó. Y hay cosas en Dios que tú tienes que actuar con la seguridad y confianza de que fue Dios, pero no tienes por qué darle explicaciones a nadie. Y ahí estuvo el error. Ok. Viene el varón de Dios y no aceptó la bendición del rey. Fíjense, no aceptó la bendición del rey, pero acá, continuando con el relato, hallamos que él se enteró el profeta que le llaman, a ese se le llaman profeta viejo, por medio de sus hijos, y preguntó por dónde cogió. Él lo alcanza y también le invita, pero él dice no. Y el otro, en el versículo 18, y el otro le dijo mintiendo, yo también soy profeta, como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele conmigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y le dio agua. Ahora, este acto de la palabra de Dios lo registra como rebeldía. Fue rebelde, no obedeció al consejo. Y es importante mirar esto que fue por rebeldía. Y la palabra, este hombre lo engañó. Ahora, tienes que tener, si Dios te habló, eso tú tienes que guardarte. Una vez un varón me preguntó y me dijo, Dios me mostró y me dijo esto. ¿Tú qué me dices? Digo, si Dios te lo dijo, a mí no me metas allí. Porque si te lo dijo Dios,
¿quién soy yo para decirte algo? Entonces, cuando a veces decimos cosas que no, que Dios no ha hablado. Entonces, la Biblia en Proverbios dice, en el capítulo 10, capítulo 30 y versículos 5 y 6, que no pongas palabras que Dios no haya dicho, pero nos gusta mucho eso. Déjense se la voy a conseguir. Está en Proverbios 30, el 5 y el 6. Dice, toda palabra de Dios es limpia y el escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda. Entonces, él le añadió palabras. Dijo que Dios le había dicho y Dios no le había dicho nada. Entonces, aquí lo tenemos, que este hombre le mintió. La pregunta sería, si este hombre está en Betel, ¿por qué Dios no lo usó a él? ¿Por qué tuvo que mandar a uno de Judá? Pues Dios lo hizo así, y lo que Dios hace se recibe y amén. Si entras a especular, podrás mirar muchas razones. Ya no estaba consagrado, era un hombre que le sirvió a Dios, pero que pasó el tiempo y se dejó dejar, no, ya no oraba, ya no vigilaba, ya no ayunaba, ya no predicaba, ya nada, y se quedó allí. Y de pronto su actitud contra el varón, como yo también lo he escuchado como que el joven, con el varón que vino de Judá, de pronto pudo verlo como un celo, y ese es otro de los sentimientos que en los liderazgos golpea mucho, es el celo. Entonces él lo engaña. Pero también ella nos llama la atención porque este hombre en el versículo 18 engaña al joven o engaña el varón que vino de Judá. Pero después que él desobedece, entonces Dios sí le habla a él. Tremendo, ¿verdad? Cuando él viene y le dice en el versículo 18, yo también soy profeta y Dios me habló, ahí no era él, ahí le dijo mintiendo. Pero cuando había comido pan y bebido, el que había hecho volver le ensilló el asno y yéndose le tomó un león. Bueno, versículo 20. Aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que había hecho volver y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito. Versículo 18, mintió. Versículo 21, ahí estaba, la profecía estaba en él. Fíjense lo que hizo Dios. Ahora, ¿qué nos enseña esto? Uno tiene que tener presente, de pronto tú ves la historia, ok, el acontecimiento que pasó, o el personaje, pero para que tú seas edificado en la palabra, lo que te bendice es la manera de tu espíritu investigativo, de discernimiento espiritual en torno al hecho que se desarrolla para que esto se hubiese cumplido. Ahora, ¿qué pasó? El tipo fue rebelde. Y entonces él viene y desobedece y viene Dios y utiliza al profeta viejo y le da la sentencia de muerte. Ahora bien, ¿qué miramos en el profeta viejo? Cuando muere el varón que vino de Judá y, y lo entierran, la Biblia enseña de que el profeta viejo, después que lo hubieron enterrado, versículo 31, habló a sus hijos diciendo, cuando yo muera, enterrarme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios, poner mis huesos junto a los suyos. Versículo 32, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel y contra toda la casa de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria. Aquí tenemos algo, amados hermanos. Si nosotros miramos la historia, encontramos que el reinado de Josías demoró.
lo miramos. El reino se divide con Jeroboam. Y la Biblia dice que después de Roboam se iba a levantar uno en la casa de David, que se llamaría Josías, y que vendría a ser el protagonista que cumpliría la palabra que había dicho el varón que vino de Judá. Ahora tenemos Josías 16, lo que quiere decir que pasaron 15 reinados para que viniera Josías. Cuando Josías viene y llega al poder, la Biblia dice que Josías llegó siendo un niño. Llegó siendo un niño, aproximadamente tenía él 8 años. Y estos 8 años llega el poder. Y palabra de Dios para un joven que está por allí, una joven que está conectada. La palabra estaba. Había una profecía que gravitaba en el ambiente, los tiempos. Se iba a levantar uno en la casa de David y que iba a hacer un trabajo específico de parte de Dios. ¿Qué miramos aquí? Josías llega al poder. Y cuando Josías llega al poder, es un niño. ¿Y esto qué hace? De que él no tiene en su poder la autoridad para actuar. Porque cuando un rey llegaba al poder siendo un niño, siendo un joven, y no tenía la edad suficiente, entonces estaban los consejeros y estaban los ancianos. Y quiero hablarle a aquel varón, aquel joven, ella joven, que sabe que tiene una palabra de Dios. Y ya Dios le habló. Y la Biblia dice que cuando Josías comenzó a reinar, esto está en Segunda Reyes capítulo 22, Josías tenía apenas 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. Versículo 3. A los 18 años de reinado, Josías volvió el rey Safán, hijo de Asaías, hijo de Mesulán, escriba de la casa de Jehová, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído de la casa de Dios. Explico. Tenemos una profecía que el varón de Dios que llegó de Judá a Betel dijo que se iba a levantar uno en la casa de David. Hasta ahí vamos bien. Pasa el tiempo, el hombre desobedece y muere. Pero el profeta viejo, cuando está vivo, le dice a los hijos: cuando yo muera, me sepultan en el mismo sepulcro donde reposan el cuerpo, los restos del profeta que vino de Judá. Porque aquí que lo que él dijo a voz alta se va a cumplir. Ahora, llega el reinado y llega Josías. Pero Josías llega un niño y no tiene voluntad. Él, sus escasos años, según la ley, era dirigido, pero se mantenía el reinado para que se mantuviera la dinastía del linaje de David en el reinado del sur. Cuando ya tiene 18 años en su reinado y ya es mayor de edad, entonces él ordena que vayan y consulten con el sacerdote y preparen Hilcías y que recojan el dinero que han traído de la casa de Jehová y han recogido del pueblo los guardianes de la puerta. Esto lo ordenó a los 18, y la Biblia es precisa, ella viene y aclara, dice, a los 18 años de reinado. Ahora, cuando comienzan a la limpieza, a arreglar, mirar el dinero y a restaurar el templo, la palabra de Dios dice que hallaron el libro de la ley.
Versículo 8 del capítulo 22 de Segunda de Reyes. Entonces dijo el sacerdote Hilcia al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y Hilcia dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey, dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen en su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey, diciendo: el sacerdote Hilcia me ha dado el libro de la ley. Y lo leyó Safán delante del rey. Cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó su vestido. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcia y a Hilcán, hijo de Safán, Abor, hijo de Mequías, al escriba Safán, Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por el pueblo, porque todo Judá, por el pueblo y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro. ¿Qué entendemos aquí, amados hermanos? Le están entregando el libro de la ley. Ahora, si el libro de la ley era el mapa espiritual con que Israel iba, o era la brújula para que Israel continuara con su viaje, con su recorrido, y no estaba, y también estaba en la ley el mandato y el inductivo con respecto a la celebración de las leyes ceremoniales y las leyes morales, y si no estaba la ley, la pregunta es: ¿qué le estaban enseñando el pueblo si no estaba el libro de la ley? ¿Con qué se estaban alimentando? Estaban dando puro cuento, no había palabra. Entonces, la palabra de Dios es la que nos edifica, es la que nos cambia y es la que nos redarguye. ¿Cuándo? Cuando te dicen la palabra. Entonces el profeta, eh, el rey Josías mandó a consultar a Jehová, porque él se encuentra de que el pueblo había abandonado a Dios. Y en la ley se establecía el mandato, la sentencia a todos aquellos que se rebelaban contra Dios. Versículo 30, capítulo 31 y versículo 19 del libro de Deuteronomio. Ahora pues escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel, ponlo en la boca de ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel, porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán y se engordarán y se volverán a los dioses ajenos y les servirán y me enojarán e invalidarán mi pacto. Cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen hacer de antemano. Antes que los introduzcan en la tierra prometida, me van a dejar. O sea, Dios actuó con Israel, pero a pesar de que actuó con Israel, la Biblia enseña que Dios estaba allí. O sea, Dios sabe lo que tú estás pensando, Dios sabe lo que tú vas a hacer, mas sin embargo te escogió. Ahora, que esta palabra sirva para que le seas fiel a Dios, para que te guardes. Sí, la lucha en los jóvenes son tremendas. Las pasiones, los deseos, ¿sí? La lucha esa interna, no, busca a Dios. Y en el antes de, clama a Dios y verá que Dios te responderá. Ahora, cuando Josías manda a consultar a Dios, a Jehová, por lo que se acaba de enterar, dice: bueno, si yo soy descendiente de los israelitas y mis antepasados fallaron, y él tenía ahí nada más y nada menos en el linaje, tenía a Manasés, y Manasés fue uno de los reyes más malos que tuvo Israel con respecto al pecado.
Manasés. Entonces, al enterarse Josías de la condición en que estaba su pueblo, él manda a consultar a Dios, y como hubo en el corazón de Josías quebranto, dolor y arrepentimiento por lo que se había enterado, Josías con su actitud lo que estaba diciendo era: yo desconocía esto. ¿Por qué? Claro, Dios lo resalta. Dice, hemos hallado el libro de la ley, el cual habló Moisés. Imagínense, y ya estábamos en el tiempo, en el reinado 14 del sur, y ya Moisés había pasado la historia, y ese libro se había perdido. Ahora nosotros contamos que tenemos la bendición de tener muchos libros, muchas Biblias, estudios para esto, lo uno, diferentes ediciones. O sea, tenemos opciones para que no cometamos ese error. Josías comenzó a hacer la limpieza en Israel de los altares paganos y fue en compañía dice la Biblia, que fue en compañía de Safán y Hilcias, y comenzaron a demoler los altares que habían en el cementerio en Betel cuando Josías llegó al poder. Esto nos habla de algo muy grandioso, porque dice la palabra del Señor que cuando estaban en el cementerio quemando los huesos de los hombres en los altares paganos, versículo 16 del capítulo 23 de Segunda de Reyes, la Biblia dice: y se volvió Josías y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Después dijo: ¿qué monumento es ese que veo? Y los de la ciudad respondieron: este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Y dijo: dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados los huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Ahí está la palabra, amados hermanos. Dios en profecía dijo que se iba a levantar uno en la casa de David que iba a hacer algo para Dios y tenía un propósito específico. Y llegó el tiempo. Cuando llegó el tiempo de Dios para Josías, todo lo que estaba profetizado, lo que estaba en el ambiente, ¿sí?, se cumplió. Cuando llegó el tiempo. Es posible que tú en esta noche tienes una palabra de Dios, pero el tiempo no ha llegado. Y como el tiempo no ha llegado, te estás desesperando porque ya quieres hacer las cosas. Si tú comienzas y no te nivelas al tiempo de Dios, tú vas a ir adelante y vas a pasar trabajo porque tienes que buscar esfuerzo, ¿sí, no? Fuerza, dinero, muchas cosas, agotamiento, cansancio, debilidad, porque vas adelante. O hay otro caso de que el tiempo de Dios llega y tú, digamos que este es Dios, o este es Dios, y este eres tú. Te pasas con el tiempo de Dios, pero dejas que el tiempo de Dios se vaya y te quedas. Y ahí comienzas a lamentarte en lo que pudo haber sido y no fue. Cuando el tiempo de Dios pasa y la persona dice: no puedo, ¿qué va a pasar? No, no. Cuando el tiempo de Dios llega a una vida, tiempo de Dios,
sale el profeta, sale el maestro. ¿Por qué? Porque es que el llamado es espiritual y está en el corazón. Entonces, no seas rebelde, está atento a la voz de Dios. Josías estaba en el reinado. Imagínense, llegó a los 8 años y en el reinado, en el 18º, es cuando Dios se le revela el propósito por el cual. Ahora, pero fíjense también ahora lo que sucede para que eso se cumpla. Porque si Josías tenía la palabra de que iba a quemar los huesos, pues entonces que vaya y los queme. ¿Cierto? Pero no. Josías manda a restaurar el templo, le traen el libro, y entonces viene y se confronta él mismo con la palabra, porque la palabra de Dios nos confronta a todos. Entonces, confrontado con la palabra y reacciona. Y eso es muy importante cuando tú eres ministrado por la palabra de Dios y reacciona. Wow, Dios no lo juzgó a él. Él no sabía eso. Fíjense, hace un año, con esto termino, me tocó enfrentar un proceso jurídico, un proceso de prescripción de dominio. Y el abogado que me asistía cuando me sacaron del proceso, vino y dijo, no, vamos a dejarlo así porque de pronto si damos, a ver, si hacemos, si nos pronunciamos al respecto, lo vamos a alertar. Entonces se van a preparar y van a atacar. Mejor vamos a usar el factor sorpresa. Cuando llegó el día de la audiencia, el juez le dijo a mi abogado, ¿usted por qué se me presenta, o sea, por qué lo hizo de esta manera? Si usted conocía la ley y la ley sabía, y usted en el conocimiento de la ley, usted tenía que actuar ese. ¿Por qué no lo hizo? Entonces dice él, bueno, el juez era el propósito de Dios también, pero el hecho que pasó, él dijo, voy a escuchar al señor Plinio porque él desconoce la ley. Y como desconoce la ley, por eso lo voy a escuchar a él. Pero a usted, señor abogado, no lo voy a escuchar, porque usted conocía la ley. Es el caso que le pasó aquí a Josías. Josías desconocía la ley, porque cuando le dicen a Josías, hemos hallado el libro de la ley, y se lo leen, él se espanta, porque él se vio allí. Dice, y eso nos va a llegar a nosotros. ¿Qué hacer? Bueno, ante una incertidumbre de esta, él dice, vayan y consulten a Jehová por mí. Y Dios le manda respuesta. Y le dice que la profecía se va a cumplir. Pero como hubo en el corazón de él lo que pasó, entonces en sus días no le va a pasar. Ahora, en sus días, y aquí vemos, hay una sentencia que está gravitando en él. Si en los tiempos de Josías, antes de, gravitaba en el ambiente una profecía para un cumplimiento de un rey, para ejecutar una sentencia, ahora, después de Josías, se levanta una sentencia de juicio. Ahora, si el que venía más adelante se arrepentía, la misericordia le iba alcanzando. Por eso, ya que tú llegaste al Señor, tienes que entender esto. Dios mandó la gracia de Dios a tu casa por medios tuyos o por medios de otra persona. Pero ahí lo que estamos viendo es la gracia de Dios. Porque por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gracia de Dios. Yo sé que en mi familia, yo soy el único creyente. Pero antes de yo,
y me disculpa si la expresión no es correcta, estuvo mi abuela y estuvo mi tía. Es más, yo recuerdo cuando yo me convertí al Señor, que una paisana allá del pueblo de Barú se enteró que yo estaba caminando con el Señor. Y ella lanzó una expresión un poco como, ¿cómo decirlo? Como despectiva, como dándome, como restándome cierta importancia. Dijo, vea usted dónde vino a retoñar la semilla de la niña Teo. La niña Teo le decían a mi abuela, que era la profesora del pueblo. Entonces, después de hace 30 años, que mi abuela ya murió, quizás más, entonces yo en la familia soy el que estoy retomando. Entonces, yo ahí estoy viendo en mi vida la palabra que Dios le está garantizando a mi abuela, a su fidelidad, y entonces ese llamado ahora lo tengo yo en mi casa para que la semilla, para que la gracia y la misericordia de Dios alcance a los demás, ha llegado por medio mío. Yo entiendo eso. Y tú también debes entender eso, que si estás en el Señor, es que la misericordia de Dios te alcanzó. Cree en nuestro Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eres el eslabón al cual Dios ha levantado con una palabra para que seas eh, esa luz o ese eslabón para que los demás se salven. Gracias te doy, Dios, por tu palabra en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Dios mío, gracias porque en esta noche, a través de la vida del varón de Dios, del Rey, Dios amado, a través del profeta, como lo conocían viejo, la vida de Josías, nos has hablado en nuestras vidas. Mira, oh Dios, el número de jóvenes que hoy, Dios amado, se conectaron para escuchar tu palabra en esta vigilia. Señor, ellos tienen como lema el avivamiento, ¿sí? El fuego, ardiendo para Dios. Permite que esa llama que da tu espíritu, aleluya, que entra a lo más profundo, que nos mueve por dentro, Dios, que nos hace sentir, Dios amado, que tu presencia habita en nuestras vidas. Oro, Padre, en el nombre de Jesús, para que estos tizones se enciendan, Dios, ante la necesidad, oh Dios amado, de esa presencia, de ese avivamiento, de ese fuego, de ese respaldo de tu poder en este tiempo de la dispensación de la gracia, Dios, y a la antesala que nos ha tocado vivir y enfrentar, Dios amado, con respecto al COVID. La iglesia ha tornado, Dios, un poco silenciosa, pero, oh Dios, en esta noche oramos, Dios, para que avives tu obra, como dijo el profeta, aviva tu obra en medio de los tiempos y aviva el corazón, oh Dios, de cada uno de los jóvenes que hoy, Dios amado, conectados están. Aviva, oh Dios, aleluya, a cada líder, a cada joven, oh Dios, para que se prenda de tal manera que encienda el salón de clase, que encienda las plazas públicas, que encienda el mercado, que encienda la iglesia, que encienda, oh Dios, con ese avivamiento que solamente tú puedes dar, oh Dios, aleluya, Espíritu Santo de Dios, llega a esos corazones, Dios amado, y tócalos, Dios amado, ministrales, oh Dios, hazles entender que hay propósito, hazles entender que hay llamado, hazles entender, Dios mío, que esperen, Dios mío, hazles entender que se consagren, hazles entender, oh Dios mío, aleluya, que se guarden para ti, que cuando se guardan para ti, oh Dios, el Espíritu Santo fluye y en el momento que se necesite que una pieza se mueva, tú moverás, oh Dios amado, así como moviste
al varón de Dios que llegó desde la tierra de Judá para Betel, para llevar un mensaje. Dios amado, quizás no depende de pronto en cuántos mensajes prediquemos, sino que si lo hacemos, lo hagamos, oh Dios, con la unción de tu gracia y con el poder de tu Espíritu Santo, y que se cumpla, oh Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús, tu palabra. Respáldale, oh Dios, a este grupo de hermanos, de jóvenes, oh Dios, que hoy vigilan para, Señor, buscar tu rostro. Bendecimos la vida de los hermanos que están en el aposento alto. Dios, también toca ya, muévete, manifiéstate en tu poder, y que el pueblo, Dios, y que la palabra expuesta, como decía mis hermanos que clamaba, que no retorne vacía, sino que cumple el propósito con el cual tú la enviaste en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano.